Mientras lo permitas, la inseguridad seguirá dominando tu vida. Tomará decisiones por ti, moldeará tus elecciones y te encerrará en patrones que no representan tu capacidad, sino el tamaño de tu miedo. No tienes que resolverlo todo hoy. No necesitas enfrentar de golpe situaciones que llevan años habitando en tu mente. Pero sí necesitas dar un paso, uno pequeño, pero firme. Necesitas posicionarte y elegir creer en ti, incluso cuando la voz interna todavía tiembla. Porque es justo en esa decisión, en ese movimiento casi imperceptible, donde tu fuerza despierta. Es como una llama que siempre estuvo allí, esperando oxígeno, recordándote que todavía puedes ir más lejos, que aún puedes convertirte en alguien mejor que ayer. Y eso es exactamente lo que el estoicismo quiere que descubras. Para los estoicos, ninguna emoción intensa es un enemigo, es materia prima. No se trata de ignorar el miedo, sino de dirigirlo. No es callar la inseguridad, sino transformarla en impulso. No es huir de lo que te debilita, sino aprender a convertir la energía que antes te paralizaba en la base de la vida que aún no has vivido, pero que desde hoy puedes comenzar a reclamar. Hoy no solo estás dejando atrás la inseguridad, estás recuperando el control de una historia que siempre te perteneció. Estás empezando a construir la vida para la que naciste. Y antes de entrar en la primera lección, solo te pido dos cosas. Dale like al video y suscríbete al canal. Ahora sí, comencemos. Lección 1. Cambia la manera en que piensas. La inseguridad no nace de lo que vives, sino de cómo interpretas cada experiencia. Piensa cuántas veces dejaste de intentar algo sencillo porque creíste que no estabas listo. Cuántas oportunidades rechazaste porque pensaste que eran demasiado para ti. Cuántas conversaciones aplazaste porque tu mente te susurraba que ibas a enredarte. ¿Cuántas veces evitaste mirar a alguien a los ojos porque estabas convencido de que no eras lo suficientemente interesante? A veces basta una sola frase repetida en silencio. Voy a fallar, no lo merezco, no soy capaz, para que toda tu vida empiece a construirse sobre una imagen distorsionada de ti mismo. De eso exactamente hablaba Epicteto cuando decía que las vidas comunes están marcadas por el miedo a no sentirse capaz al intentar algo nuevo. Ese miedo silencioso moldea cómo actúas con tus hijos cuando evitas mostrar vulnerabilidad porque crees que siempre debes ser fuerte. Moldea cómo te comportas con tu pareja cuando te tragas lo que sientes pensando que tus emociones estorban. Moldea tu carrera cuando no te postulas a un cargo mejor porque crees que no tienes lo necesario. Por eso, para cambiar tus resultados necesitas cambiar primero tu mirada interna. No se trata de pensar en positivo, se trata de pensar con responsabilidad, de dejar de repetir etiquetas que aceptaste sin darte cuenta, de comenzar a verte como alguien capaz de crecer, aprender y fortalecerse. Existe una frase pequeña que lo transforma todo. Lo que pienso sobre mí influye en todo lo que hago. Cuando cambias ese pensamiento, tus decisiones cambian también, tus actitudes cambian también, y con el tiempo tu vida empieza a responder de una manera completamente distinta. Epicteto también recordaba que no son las cosas las que nos lastiman, sino el significado que les damos. Y cuando aprendes a darte un significado nuevo, no de menosprecio, sino de potencial, la inseguridad pierde espacio y la confianza empieza a ocupar el lugar que le corresponde. Ahí es donde comienza el cambio real. No cuando el mundo exterior mejora, sino cuando por fin decides cambiar la forma en que piensas sobre quién eres dentro de ese mundo. Si esta lección resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy cambio mi manera de pensar, porque todo en tu vida empieza dentro de tu mente. Y cuando transformas lo que crees sobre ti, transformas lo que crees ser capaz de vivir. Lección 2. Rompe el ciclo de la planificación. Todos los tontos tienen algo en común. Siempre están preparándose, decía Séneca. Y esa frase describe con exactitud lo que ocurre cuando la inseguridad gobierna tu mente.
Planeas, organizas, revisas, creas estrategias, pero nunca comienzas. Porque en el fondo, planear se convierte en una forma elegante de aplazar el riesgo, un escondite que se disfraza de responsabilidad. Te dices que todavía no estás listo, que necesitas estudiar un poco más, que vas a empezar cuando haya menos presión, pero por dentro sabes que solo estás evitando el incómodo acto de actuar. Eso es lo que pasa cuando pasas semanas diciendo que vas a volver al gimnasio, pero siempre esperas al lunes. Cuando te prometes ordenar tus finanzas, pero lo dejas para cuando el mes se calme. Cuando guardas tus ganas de emprender, pero te convences de que es mejor esperar a tener más estabilidad. Cuando evitas una conversación importante con tu pareja porque no es el momento adecuado. Cuando pasas meses posponiendo actualizar tu hoja de vida porque todavía falta algo, entras sin notarlo en una trampa. El exceso de preparación empieza a darte una seguridad falsa, porque mientras más vueltas le das a un plan, más miedos aparecen. Cada detalle que intentas perfeccionar se convierte en una nueva excusa para esperar un poco más. Y así surge un ciclo peligroso. Pensar sustituye actuar e imaginar reemplaza vivir. A eso lo llaman parálisis por análisis, cuando has reflexionado tanto sobre el camino que ya olvidaste cómo se avanza. Es lo que representa el antiguo poema inglés sobre la centopeya. Ella caminaba con naturalidad, sin esfuerzo, hasta que un sapo curioso le preguntó cómo lograba coordinar tantas patas. Al intentar explicarlo, comenzó a pensar en cada movimiento y quedó inmóvil. Se movía porque confiaba en el acto, y se bloqueó cuando empezó a confiar solo en su mente. Eso mismo te ocurre cuando analizas demasiado antes de moverte, cuando tratas de anticiparlo todo, cuando fabricas escenarios de fracaso que ni siquiera existen. Planeas tanto, revisas tanto, que pierdes la valentía sencilla que tendrías si simplemente dieras el primer paso. La mente está ahí para impulsarte, no para frenarte, y el valor no aparece antes de actuar, aparece mientras actúas. Es en el movimiento donde descubres que sabes más de lo que creías, que puedes más de lo que imaginabas, que el miedo se reduce cuando lo atraviesas, no cuando intentas domarlo desde la teoría. La inseguridad se fortalece cuando aplazas, la confianza crece cuando te mueves. Y en el momento en que rompes el hábito de planear en exceso y haces lo que corresponde hoy, el miedo pierde su autoridad y recuperas el mando de tu vida. Si esta lección te tocó, escribe en los comentarios, hoy actúo. Porque cuando te mueves, aunque sea de forma imperfecta, te demuestras que ya no estás esperando a que la vida pase, estás comenzando a vivirla. Lección 3. Haz que tu ideal sea más grande que tu miedo. Una persona insegura no se detiene porque sea débil, sino porque aún no tiene una dirección clara, porque no sabe qué está tratando de construir. Cuando no tienes un ideal claro, cualquier dificultad se siente enorme. Una opinión te desestabiliza, un reto pequeño te derrumba, y tu vida se llena de intentos tímidos que nunca llegan a ningún lugar. Pero cuando sabes hacia dónde vas, cuando tienes un propósito definido, el miedo deja de ser un muro y se convierte apenas en una sombra que cruza el camino. Los estoicos lo entendían muy bien. Marco Aurelio solía escribirse todos los días para recordar quién quería ser, porque sabía que la mente solo se mantiene firme cuando tiene un motivo para luchar. Y tú también necesitas esa ancla. Piensa en tu ideal como un faro, algo que te guía incluso cuando todo se nubló, incluso cuando estás agotado, incluso cuando la motivación se evaporó. Ese faro no es un sueño difuso ni un plan perfecto, es la visión de la persona en la que quieres convertirte. Y aquí viene la parte más reveladora. Imagina el último día de tu vida. ¿Qué tipo de ser humano te gustaría haber sido? ¿Qué cualidades te gustaría haber fortalecido? ¿Qué tipo de madre, padre, compañero, líder o profesional te gustaría mirar y decir,
Fui fiel a lo mejor que había en mí. ¿Quieres ser alguien que huyó o alguien que enfrentó la vida con entereza? ¿Alguien guiado por el miedo o alguien guiado por el valor? Este ejercicio que parece duro es profundamente liberador. Te ayuda a ver lo esencial y a dejar ir lo que solo te confunde o te consume. Cuando defines ese ideal, tus acciones dejan de ser impulsos aleatorios y comienzan a ser parte de un proyecto personal. Es como construir una mesa. Eliges solo lo que sirve. No compras lo que no encaja. No cargas piezas que no pertenecen al diseño. Tomas únicamente lo que suma. En la vida ocurre lo mismo. Con un ideal claro, eliges mejor tus palabras, tus actitudes, tus relaciones, tus límites y tus hábitos. Te comportas como alguien que está moldeando su carácter, no como alguien que solo pasa el día. Y lo más interesante es esto: aquello que antes te intimidaba empieza a perder poder. La opinión ajena deja de pesarte. El pasado deja de gobernarte. Las críticas ya no te tumban porque entiendes que no estás aquí para agradar al mundo entero, sino para honrar al ser humano que has decidido ser. El propósito no genera ansiedad, genera dirección. Te protege de perderte, de ser manipulado y de caer en los valores de otros. Es tu brújula interna, la que te devuelve a tu camino una y otra vez. Cuando tienes un propósito claro, nace dentro de ti una fuerza silenciosa, la fuerza de quien sabe que cada paso, por pequeño que sea, está construyendo algo real. Cuando tu ideal se vuelve más grande que tu miedo, dejas de esconderte y empiezas, por fin, a vivir de verdad. 4. Sé disciplinado. La disciplina es casi mágica porque funciona incluso cuando no estás motivado. No depende de tu ánimo ni negocia con tus dudas. Te exige actuar, especialmente en los días en que tu mente quiere que renuncies. La inseguridad te empuja a posponer. La disciplina te regresa al compromiso. Una persona disciplinada no actúa porque se siente fuerte, sino porque decidió ser fuerte. Esa decisión se ve en lo cotidiano. Levantarte a tiempo aunque quieras dormir más, entrenar aunque no haya ganas, organizar tus finanzas aunque sientas ansiedad, estudiar pese al cansancio, cumplir tu palabra aunque nadie lo note. La disciplina es autocontrol puro, corta lo innecesario y deja solo lo esencial. Cada pequeña acción cumplida se convierte en una prueba diaria de que eres capaz. Y esa repetición constante es lo que construye verdadera confianza. La disciplina no exige perfección, sino constancia. No es tu estado emocional el que define tu destino, sino lo que haces a pesar de cómo te sientes. Al elegir disciplina, dejas de ser rehén de tu miedo y te vuelves responsable de la persona en la que te estás convirtiendo. La disciplina es libertad. Libertad de tus impulsos, de tus excusas y de tu inseguridad. Es la fuerza que convierte días comunes en progreso real. Y cuando eres constante incluso en los días difíciles, descubres algo que transforma tu vida desde la raíz. Eres más fuerte que tu estado de ánimo, más estable que tus miedos y mucho más capaz de lo que crees. 5. Domina el miedo a fallar. Nadie nace preparado. Todas las personas que hoy parecen seguras o brillantes también comenzaron desde cero, con dudas y con miedo. La única diferencia es que, aún así, decidieron avanzar. El problema no es fallar. El problema es pensar que fallar dice algo sobre tu valor. Pero un error no define tu identidad ni tu dignidad. Fallar solo es parte del proceso. Un ajuste natural del camino. Igual que cuando aprendes a usar una herramienta nueva, pruebas, fallas, corriges, repites y poco a poco mejoras. Así funciona todo en la vida real. Cuando intentas ser mejor padre y no sale como querías, cuando empiezas a entrenar y fallas en la rutina, cuando comienzas un curso y no entiendes de inmediato, cuando quieres comunicar tus sentimientos y te enredas, o cuando aceptas un reto laboral y no respondes como esperabas. Ahí no nace la inseguridad.
La inseguridad aparece cuando evitas intentarlo. Porque cuando intentas, aprendes, pero cuando no lo haces, creas un monstruo imaginario que crece en tu mente hasta paralizarte. El miedo se vuelve pequeño cuando ves cada intento como un entrenamiento y no como una condena. Las personas que más han triunfado son las que más han fallado. No respetamos a quien nunca se equivocó, respetamos a quien avanzó aunque temblara. Dominar el miedo es cambiar la pregunta. No, ¿y si sale mal? Sino ¿qué aprendo si sale mal? Es avanzar incluso con incertidumbre, aceptando que ningún paso necesita ser perfecto, solo honesto, y entonces ocurre algo poderoso. El miedo deja de ser enemigo y se convierte en una señal de crecimiento, una señal de que estás caminando hacia la persona que puedes llegar a ser. 6. Comanda la voz que habla dentro de ti. Antes incluso de abrir los ojos, esa voz ya está ahí. Aparece cuando quieres intentar algo nuevo, cuando enfrentas decisiones difíciles, cuando te miras al espejo o cuando necesitas valentía. Y si esa voz está entrenada para disminuirte, te convencerá de que no puedes, incluso antes de que lo intentes. Esa voz dice, no eres suficiente, no va a salir bien, te van a juzgar, no porque sea cierto, sino porque aprendió a repetir tus miedos como si fueran hechos. La escuchas cuando piensas en pedir un aumento y te dices que no lo mereces, cuando quieres cambiar de área y crees que no eres capaz, cuando deseas decir algo honesto en tu relación y temes ser rechazado, cuando vas a comenzar algo nuevo y asumes que vas a fracasar. El problema es que muchas personas obedecen esa voz sin cuestionarla, la tratan como verdad, la siguen como si fuera una guía de protección, cuando en realidad solo intenta mantenerte dentro de la zona donde siempre has estado. Los estoicos lo entendían con claridad. Tu mente repite lo que tú entrenas y lo que tú permites. Si le das espacio a pensamientos que te debilitan, tu voz interna se vuelve un enemigo. Pero si comienzas a hablarte como alguien que quiere crecer, esa misma voz se convierte en tu mayor herramienta. No tienes que silenciarla, tienes que educarla, enseñarle a respetarte, recordarle cada día que ya no estás gobernado por la inseguridad. Y eso se construye en detalles, cuando dices puedo aunque tiembles, cuando celebras pequeños avances, cuando pones límites donde antes te callabas, cuando te permites intentar sin sabotearte. Cambiar esa conversación interna cambia tu vida, porque la inseguridad no nace de los demás, nace de lo que tu mente te dice y de lo que tú permites que te diga. Y cuando dominas esa voz, te dominas a ti mismo. Cuando logras dominar tu voz interna, nada externo puede paralizarte. Y si esta idea te movió por dentro, afirma, hoy elijo creer en mí. Esa declaración marca el nacimiento de una nueva voz, no la voz del miedo, sino la voz de alguien que finalmente decidió convertirse en quien realmente es. 7. Ferende a sostenerte por dentro. Uno de los errores más comunes de la inseguridad es esperar que la fuerza llegue desde afuera, como si la aprobación ajena pudiera llenar un vacío interno. Vives buscando señales de que eres suficiente, inteligente o valioso, pero nadie encuentra seguridad así. La transformación real empieza cuando aprendes a sostenerte internamente, cuando dejas de depender de la mirada del otro y construyes una relación contigo mismo que sea sólida y verdadera. Esto se nota en momentos simples, cuando te disculpas sin razón solo para evitar conflicto, cuando aceptas migajas de atención por miedo a perder a alguien, cuando trabajas más de la cuenta para demostrar valor, cuando te callas para no incomodar, cuando escondes tus talentos para que otros no se sientan opacados. Todo eso es falta de autorrespeto, y el autorrespeto es la base de la confianza. Los estoicos lo sabían. Nadie puede darte lo que tú mismo te niegas. Eres tú quien necesita reconocer tus logros, validar tu esfuerzo y corregir tus errores sin destruirte. Tener autorrespeto es elegir lo que te hace crecer, no lo que te da aprobación.
Es poner límites aunque tiembles. Decir esto no es suficiente para mí, aun si eso significa perder a alguien. Es asumir tus necesidades sin disculparte por ellas y cumplir tu palabra contigo mismo, no con el mundo. Cuando aprendes a sostenerte por dentro, sucede algo profundo. Dejas de mendigar afecto, dejas de buscar validación constante, dejas de vivir tenso, temiendo el rechazo. Descubres que la seguridad auténtica nace de tu postura interna, no del aplauso externo. Y cuando esa fuerza aparece, nadie tiene el poder de disminuirte, manipularte o desestabilizarte, porque quien aprendió a sostenerse por dentro no se derrumba por fuera. 8. Suelta el control que nunca fue tuyo. Gran parte de tu inseguridad no nace del miedo en sí, sino del desgaste de intentar controlar todo a tu alrededor. Intentar controlar lo que otros piensan de ti, anticipar cómo reaccionarán, vigilar cada resultado y cada detalle del mundo que te rodea, solo te deja exhausto. No es la vida lo que pesa, es la carga del control que te empeñas en sostener. En psicología suele decirse que la ansiedad nace del espacio entre lo que deseas controlar y lo que jamás estará bajo tu mando. Y es justamente ese espacio el que te genera angustia. Piensa cuántas veces te paralizaste imaginando respuestas ajenas antes de siquiera hablar. Cuántas veces corregiste un mensaje una y otra vez por miedo a que lo malinterpretaran. ¿Cuántas noches pasaste revisando conversaciones en tu mente buscando errores? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar? Porque querías una certeza imposible. Ese tipo de control no te protege, te limita. Los estoicos lo entendieron bien. La libertad comienza cuando decides ocuparte solo de lo que te corresponde. No puedes asegurar que te acepten, pero sí puedes presentarte con honestidad. No puedes controlar si reconocerán tu esfuerzo, pero sí lo que entregas. No puedes dirigir el comportamiento ajeno, pero sí tus límites. No puedes dictar el resultado, pero sí la postura con la que avanzas. Cuando intentas abarcarlo todo, te encoges. Cuando te concentras en lo que sí es tuyo, te expandes. Soltar no es rendirte, es elegir dónde colocar tu energía. No naciste para controlar el mundo, naciste para gobernarte a ti mismo. La próxima vez que sientas tensión, pregúntate con total claridad, ¿esto depende de mí o estoy intentando sujetar el viento? Si depende de ti, actúa. Si no, suelta. En el momento en que dejes de aferrarte a lo incontrolable, la inseguridad pierde la fuerza que la alimentaba y la paz comienza a regresar. Ese es el inicio de la verdadera libertad. Epicteto decía que la filosofía sirve para escuchar el clamor del alma y liberarnos de nuestros miedos. La inseguridad te aprisiona sin necesidad de cadenas, basta con las historias que repites. No puedo, no soy suficiente, me van a juzgar. Así vas construyendo límites inexistentes. Ser libre no significa vivir sin miedo, sino no dejar que él decida por ti. Es recuperar el derecho de actuar sin pedir aprobación a tus dudas. Tu alma pide libertad cuando pasas demasiado tiempo intentando agradar, encajar o ser perfecto. Ese llamado interior es el que te hace sentir que algo falta, incluso cuando todo parece en orden desde afuera. La inseguridad crea cárceles invisibles. Podrías salir en cualquier momento, pero crees que no tienes la fuerza. El estoicismo te libera cuando te recuerda lo esencial. La vida te pertenece, tus pasos son tuyos y nadie tiene el derecho de definir tu valor. Todos nacimos para expresar la luz que llevamos dentro. No es un privilegio de unos pocos, es una posibilidad en todos. Cuando te permites brillar, inspiras a otros a hacer lo mismo. Y cuando superas tus propios temores, tu sola presencia abre espacio para que otros también respiren libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Si estas palabras te mostraron una nueva perspectiva, te invito a quedarte. Seguimos juntos creciendo, reflexionando y fortaleciendo el carácter desde adentro.